estar esta mañana acá, en la casa del Señor. Qué bueno, porque siempre es una oportunidad para, no solamente para alabar al Señor, sino para escuchar su palabra. Y gracias a Dios por eso. Vamos a orar antes de tener este tiempo de enseñanza. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor. Tú siempre eres bueno. Gracias, Señor, por eso, y gracias por la misericordia tuya estamos esta mañana acá reunidos, Señor. Por la misericordia tuya, Señor, tú nos permites, Señor, escuchar tu palabra, enseñar también tu palabra. Permítanos esta mañana poder tener, Señor, una disposición de corazón para oír lo que tú quieres enseñarnos, y que de veras, Señor, tu Espíritu Santo selle tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad y la necesidad de todos los que estamos acá, nuestras necesidades espirituales. Conoces, Señor, nuestras necesidades emocionales. Conoce nuestras necesidades físicas. En fin, Señor, cada detalle de nuestras vidas, Señor, está, Señor, en el cuidado y en la protección tuya. Así que, Padre, bendícenos esta mañana con tu palabra, por favor. Ruego también, Señor, que uses con poder esta mañana a Johnny, Señor, y a los hermanos que están sirviendo en Barrio La Promesa. Que también, Señor, tu palabra corra y sea glorificada en este lugar. Y gracias por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace como 2 domingos mencioné que queríamos darle la bienvenida especialmente a todas aquellas personas que nos están visitando en los últimos 8 meses en la iglesia, ya sea que tengan 1 día, 2 días o 8 meses de estar visitándonos o de venir acá a la iglesia. Nos gustaría tomar sus datos. Aquí al frente, al final del culto, puede venir y anotar sus nombres, su número de teléfono. Y la idea es en los próximos días poder contactarles y poder también tener una conexión con ustedes para que darles mayor información de lo que somos nosotros como iglesia, cuáles son nuestros fundamentos de fe, qué creemos, y ponernos también a la disposición de cada uno de ustedes. Así que si le parece, al final del culto puede pasar acá, puede anotar ahí sus datos. Y ya los primeros que se anotaron, tuve contacto con ellos en los días anteriores, y nos gustaría, yo sé que hay más personas que han venido visitándonos, y nos gustaría pues también hablar con ustedes, y también para que sepan cómo somos nosotros. Como he dicho siempre, no somos una iglesia perfecta, somos una iglesia que procuramos ser una iglesia, tener salud, ¿verdad? Procurar ser una iglesia saludable, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Con nuestras deficiencias, porque todos los seres humanos somos deficientes, y con nuestras imperfecciones, pero procuramos eso. Así que ojalá usted pueda tomar su tiempo al final del servicio y anotar sus datos. Yo no sé usted si en alguna oportunidad de su vida cristiana, no sé si tiene 1 año, 2 años, 20 años, 50 años de ser creyente, los años que usted tenga de ser creyentes, pero yo creo que todos los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida cristiana, nos hemos sentido apáticos espiritualmente. En algún momento de nuestra vida, nuestras energías espirituales no son las mismas. A veces circunstancias que vienen a la vida, ¿verdad?, nos desaniman, ¿verdad?, y tienden muchas veces a quitar nuestro enfoque en el Señor. Circunstancias, problemas, salud, pero a veces también circunstancias propias de uno, que nos hemos apartado del Señor de una forma voluntaria, que queremos vivir la vida como nos parezca. Y por supuesto que eso va a traer siempre una apatía espiritual en nuestra vida. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo, Pablo lo que hace con Timoteo es
animarlo. Animarlo a que vuelva a reavivar su vida espiritual. Animarlo también a que se centre y se enfoque en el Señor. Porque aunque usted se desanime, aunque usted tome un camino diferente, nunca será un mejor camino. Nunca lo será. Solo el que camina en pos del Señor podrá ver días buenos, podrá enfrentar los días malos, porque siempre vendrán días malos, pero solo el que camina en el Señor. Dice la Biblia: confía en Jehová y haz el bien, y te apacentarás de la verdad. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Siempre hay momentos en que nosotros no queremos deleitarnos en el Señor. Siempre habrá momentos en que nosotros no queremos ver la Biblia. Hay momentos en la vida cristiana que nos ha pasado eso, o solo a mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, como decía, diferentes circunstancias. Ahora imagínese a Pablo escribiéndole a Timoteo, a su discípulo amado. Porque los tiempos de Timoteo, las circunstancias que rodeaban en esa época, no eran circunstancias fáciles para Timoteo. Pablo está escribiendo su segunda carta en el ocaso de su vida. Y la época cristiana de esa época no era nada sencilla. Cualquiera se hubiera desanimado. Cualquiera le hubiera pasado lo que le pasaba, lo que probablemente tenía Timoteo. Tenía temor, tenía desánimo, porque cuando Pablo le escribe a Timoteo en el año 64, en esa época Nerón había quemado Roma. Y no solamente había quemado Roma Nerón, sino que culpó a los cristianos de esa época de la quema de la ciudad. Y justo después de eso comienza una ola de persecución general en todo el imperio romano hacia los cristianos. De repente, en aquel momento, ser cristiano se convirtió en un asunto peligroso. Ya no era popular mencionar la fe en público en esa época, en el año 64 después de Cristo. Y agregado a esto, los falsos maestros habían introducido una falsa doctrina en todas las iglesias cristianas. En ese contexto, Pablo está ahí en prisión, sabiendo que su partida estaba ya cercana. Y viendo todos estos acontecimientos, visualizó que los días que venían iban a ser peores. No iban a mejorar para los cristianos, para la iglesia del Señor. Entonces Pablo viene y le escribe a Timoteo, un discípulo joven, su discípulo amado, confiando que Timoteo podría continuar el liderazgo de la iglesia como lo había hecho Pablo, con fidelidad. Y Pablo cree que su discípulo puede asumir la batuta de la iglesia, especialmente ahí en Éfeso, para poder liderar esta iglesia en medio de esos tiempos difíciles. Para Pablo, Timoteo representaba la generación de liderazgo nueva. Esa nueva generación que debía asumir el desafío. Un desafío bien interesante. Era un desafío para defender la fe. Un desafío para que la obra de Dios pudiera continuar aún en medio de una decadente espiritualidad de la iglesia cristiana de esa época. En ese contexto, Timoteo toma la estafeta que Pablo le está trasladando. Y entonces Pablo le anima y escribe 2 Timoteo. Las últimas palabras del apóstol Pablo es la carta 2 de Timoteo. Ahora, ¿sabes? El mensaje de Pablo para Timoteo no difiere mucho de nuestra realidad hoy. No es diferente, hermanos.
Hoy necesitamos, la iglesia del Señor necesita aferrarse a las escrituras. Hoy más que nunca los creyentes deben aferrarse a las escrituras frente a las falsas enseñanzas que hoy pupulan en el mundo. Ideas falsas del cristianismo. Ustedes lo saben. Hoy más que nunca nosotros necesitamos aferrarnos a las escrituras. Porque si vamos a seguir adelante llevando a cabo la misión de Dios como Pablo le está encargando a Timoteo, debemos entender entonces que ciertamente, por supuesto, vamos a enfrentar oposición. Vamos a enfrentar un mundo de corrupción como lo era en aquel momento en el Imperio Romano. Así que en estas últimas palabras, como decía, Pablo le está pasando la estafeta que representaba una nueva generación en Timoteo, a través de Timoteo. Ustedes conocen esta famosa carrera 4x100. Es una de las carreras olímpicas más emocionantes que hay. Es una carrera donde 4 hombres o 4 mujeres corren 100 metros cada uno. Y cada uno pasa el testigo al siguiente corredor. Testigo o estafeta, como le llamen. Y el momento más crítico de esta carrera es esa fracción de segundo en que el corredor traslada o le entrega el testigo al siguiente corredor. Porque si esa estafeta se cae, la carrera se pierde. El equipo queda eliminado. Ahora imagínense, después de largos años de entrenamiento y de esfuerzo, que en fracción de segundos esa estafeta se le caiga todo su sueño, todo su entrenamiento se pierde ahí. ¿Sabes? Lo mismo ocurre con el mensaje cristiano hoy, con el mensaje de la Biblia. Los padres tienen la obligación de hacer todo lo posible para que sus hijos sigan al Señor. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de cada cristiano es trasladar esa estafeta a nuestros hijos, a la generación que nos sigue después de nosotros en esta iglesia, con un mensaje, con el mensaje cristiano y con el servicio a Dios de una manera digna del Señor. Los líderes de las iglesias, pastores y todos los que somos miembros de una iglesia, que servimos en la iglesia, debemos trasladar la fe a las personas, a los jóvenes que vienen detrás de nosotros, para que cuando ellos asuman la carrera, para que cuando ellos continúen corriendo los próximos 100 metros, lo hagan de la mejor manera. Y entonces nosotros debemos vivir la vida cristiana de acuerdo a los principios bíblicos. Si no vivimos de acuerdo a los principios bíblicos, no estamos corriendo bien la carrera cristiana. Entonces, ¿qué vamos a trasladar a nuestros hijos? La iglesia debe ser consciente, hermanos, debe ser consciente del futuro decadente de los tiempos que vivimos. Y hay una misión de Dios por delante en el mundo. Y si nosotros no somos conscientes, hermanos, de estos tiempos que vivimos, si no somos conscientes que debemos defender la fe, que debemos predicar siempre la sana doctrina, que debemos apegarnos a lo que Dios dice en su palabra, que debemos hacer su voluntad y no la nuestra, si eso no se traslada a nuestra generación siguiente, la iglesia va a morir. La iglesia morirá. Pasó en Éfeso. Después de que Timoteo partió a la presencia del Señor, después de que la iglesia continuó, hoy la iglesia en Éfeso no está. ¿Qué pasó en Éfeso? Dice Apocalipsis que el amor por el Señor, ¿verdad?, se enfrió. Y si nosotros enfriamos nuestro amor por el Señor, si no somos diligentes en vivir una vida digna del Señor, si no somos diligentes en nuestro servicio al Señor, la iglesia Emanuel
con el tiempo va a morir. Porque ¿qué van a ver nuestros jóvenes, las personas que nos siguen en nosotros, si no vivimos vidas que reflejen al Señor Jesucristo? Entonces es necesario que esta estafeta esté limpia para pasarla a la siguiente generación. Por eso el mensaje de esta mañana se llama ¿cómo renovar la pasión espiritual? Según de Timoteo, es una carta para todos aquellos que están tentados a tirar la toalla. Si usted está tentado hoy a tirar la toalla y está acá, es porque Dios quiere que usted escuche su palabra, es porque Dios quiere animarlo. Según de Timoteo nos recuerda que la batalla para que el evangelio del Señor se extienda vale la pena. Según de Timoteo es una carta que nos dice que para vivir para el Señor vale la pena, sin importar las circunstancias difíciles que puedan llegar a la vida. En el capítulo 1, Pablo está alentando a Timoteo a mantenerse firme, incluso si eso significara sufrimiento por una causa, por la causa del Señor, por la causa de que el evangelio pudiera continuar anunciándose. Así que en estos versículos Pablo nos va a dar 3 declaraciones simples para que nosotros podamos aumentar esa pasión espiritual. Si tienes apatía espiritual, entonces este mensaje es para cada uno de nosotros. El primer punto que quiero ver es: recuerde tu herencia espiritual. Si deseas renovar tu vida espiritual, tienes que empezar recordando tu herencia espiritual. Recordar la herencia espiritual significa recordar cómo era usted cuando empezó como cristiano. Recordar cuál era su primer amor en su vida cristiana. Recordar aquella sed espiritual que usted tenía por las cosas del Señor. Recordar también, no solamente eso, recordar aquellas personas que te influenciaron, aquellas personas que fueron ejemplo para su vida. Pablo dice en el versículo 3 al 5, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, dice, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Le dice Pablo a Timoteo: la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo inicia entonces animándole a Timoteo a que recordara su herencia espiritual. Una herencia espiritual que la había, como dice ahí claramente, que dice Pablo, la había heredado de su abuela Loida y de su madre Eunice. Pero Pablo dice algo muy interesante acá en el versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia. Si hay algo que aparte de la abuela de Timoteo y de su madre, si hay alguien que él tenía que le había influenciado, era por supuesto Pablo. Y entonces Pablo le está diciendo: mira, siga mi ejemplo, porque yo he servido a Dios, dice, con limpia conciencia. Para decir eso, hermanos, hay que estar muy seguro de que su vida espiritual, de que la vida de Pablo espiritualmente era una vida que estaba firme, fuerte. Entonces Pablo le dice: mire, Timoteo, recuerda que yo siempre he servido a Dios con limpia conciencia. Timoteo entonces tenía la herencia de la fe a través de su madre y de su abuela, pero también tenía la herencia de tener un discipulador
con una fe sin fingimientos como la de Pablo. Tenían un maestro que servía con limpia conciencia, un maestro que era fiel, que era diligente, un hombre que oraba por él, como dice Pablo ahí. Dice que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Qué ejemplo de un discipulador. Y si usted está discipulando a una persona, que siga a una persona, primero que sirva a Dios, como dice Pablo, con limpia conciencia. Que sea un siervo, que sea fiel al Señor, pero que también sea un discípulo que realmente se interese por orar por ustedes. Estas dos mujeres acá, Loida y Eunice, mujeres que a través de su fe genuina, mujeres que siguieron al Señor con un corazón puro, para luego trasladar esa estafeta a Timoteo. Y Pablo le está recordando eso. Timoteo, recuerda tu herencia espiritual. Porque probablemente Timoteo estaba bastante desanimado o temeroso, porque iba a asumir un papel muy importante en esa época tan difícil. Y esto me hace pensar también, hermanas, que Dios quiere usarte a ti, si eres abuela, si eres madre, para poder pasar ese legado de fe a sus hijos y a sus nietos. Y Pablo quiere hacerle ver a Timoteo que tenía una herencia, que él tenía una herencia a la cual debía honrar, a la cual debía seguir también. No hay persona aquí, hermanos, no hay persona en este lugar que pueda decir que llegó a los pies de Cristo por iniciativa personal. Siempre hay personas que influencian en nuestra vida. Siempre. Todos tenemos una historia aquí también. Todos tenemos una herencia espiritual. Somos cristianos porque alguien nos influyó para venir a Cristo. No sé si fue su papá, si fue su mamá, si fue un miembro de la familia o fue otro creyente. No sé, pero usted ha recibido la influencia de una fe, de una persona que le ha transmitido el mensaje de Jesucristo. Lo cierto es que Dios ha usado a través del tiempo personas para darnos una herencia espiritual invaluable. Guillermo fue la persona que me discipuló a mí, Guillermo Chaverri. Y este hermano me influenció. Todos hemos sido influenciados por personas. Yo lo único que puedo recordar de Guillermo era su fe firme en el Señor. Un hombre de convicciones cristianas. Un hombre que amaba al Señor, un hombre que amaba a su esposa, a su hijo, un hombre fiel al Señor, un hombre de un testimonio ejemplar. Y él me influenció. Todos hemos recibido influencias. Dios usó a esa persona y Dios ha usado a través del tiempo a otras personas, por supuesto. Y si nos ponemos a pensar en ello, vas a ver, hermanos, que usted ha sido bendecido. Que usted ha sido bendecido por otras personas que Dios ha usado. Que usted ha recibido la enseñanza de otras personas. Que usted ha recibido el ejemplo de fe de otras personas, a los cuales Dios le ha puesto en el camino a través de los años. Y quizás hoy te sentís con esa apatía, queriendo tirar la toalla. Y Pablo nos dice: inicien recordando la herencia espiritual. Dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho a través de personas que ha puesto en tu camino para desarrollar su fe.
Al recordar la herencia espiritual, tiene que haber una actitud también de agradecimiento a Dios por esas personas que Dios ha puesto en el camino. Y Pablo quiere que Timoteo recuerde a esas personas. ¿Para qué? Porque cuando nosotros recordamos el ejemplo de vida de creyentes que aún hoy en el camino están, no tenemos excusa para tirar la toalla. No tenemos excusa para desviarnos del camino. Y entonces Pablo le dice: anímate, Timoteo, anímate del ejemplo de tu madre, de tu abuela, de mí mismo como discipulador tuyo. Anímate. Recuerda a esas personas, sea valiente con la responsabilidad que te voy a entregar, Timoteo. Probablemente algunas personas que te influenciaron ya no están, pero esas personas, como en el caso específico, en el caso del ejemplo que les di de Guillermo, esas personas pasaron la estafeta de una fe creciente. Me pasaron esa estafeta de una fe creciente, de un hombre que en medio de la enfermedad que él sufrió por más de 2 años, un hombre que siempre alabó y glorificó a Dios, siempre su enfoque estaba en el Señor, no en la enfermedad. Todas las personas tenemos, como decía, personas que nos han influenciado y posiblemente ya no están, pero han pasado esa estafeta. ¿Para qué? Para que sirvamos al Señor, para que sigamos el ejemplo, para que tengamos esa estafeta limpia y la podamos pasar a la siguiente generación, a nuestros hijos, en el caso de muchos de ustedes a sus nietos, porque todavía no tengo nietos, pero a los hermanos en Cristo, a su discípulo, a las personas que llegamos acá. Tenemos que pasar esa estafeta, hermanos. Pronto vendrán días en que otras manos tomen el timón de la iglesia. Y nuestro principal desafío hoy es que mantengamos una fe perseverante, que tengamos una vida obediente a la voluntad de Dios por encima de todo. Que tengamos un servicio al Señor hecho primeramente con amor, después con rectitud al Señor. Esa es la tarea que nos corresponde en esta generación presente. Hay un pasaje que me impacta hablando de David. Dice Hechos capítulo 13, versículo 26. Ve qué pasaje de este dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación. ¿Cómo sirvió David a su propia generación? Según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. Y después durmió. Qué tremendo pasaje este, hermanos. Cuando servimos a Dios de acuerdo a su voluntad, ¿sabes? Lo estamos haciendo por el bien de nuestra generación. No solamente para glorificar a Dios, para honrar a Dios, sino por el bien de las personas que nos ven, que nos siguen. Pero me encanta lo que dice, que habiendo servido a Dios según la voluntad de Dios, no según la voluntad personal de lo que él pensaba que era mejor, no, según la voluntad de Dios. Hoy en día muchos cristianos dicen que pueden servir a Dios fuera de la iglesia del Señor, y qué equivocados están, porque si vamos a servir según la voluntad de Dios, primero debemos hacerlo según los preceptos que Dios nos ha dado en su palabra, seguir, trazar la palabra de Dios para poder hacer su voluntad. Y segundo, Dios lo va a usar y nos va a usar a través de la iglesia
Porque es a través de la iglesia que Dios desea desarrollar su plan para este mundo. Lo quieran o no lo quieran, lo crean o no lo crean, pero servir a Dios fuera de la iglesia no es según la voluntad de Dios. Ahora usted me dirá, pastor, pero yo puedo estar bien con Dios, yo puedo influenciar a mis hijos, a mis nietos, yo puedo influenciar a mis compañeros, porque yo oro, leo la Biblia en mi casa, porque yo comparto el mensaje a otras personas, pero no necesito estar en la iglesia, no me es necesario, no lo veo tan importante. Y entonces estás desobedeciendo un principio bíblico, que la Biblia dice que debemos congregarnos cada primer domingo de la semana. No lo puedes quitar de tu Biblia. No puedes quitar ese principio de la Biblia. Si vamos a servir a nuestra propia generación, debemos hacerlo según la voluntad de Dios, según su palabra y a través de su iglesia. Los días de crianza para mi esposa y para mí han terminado, podemos decirlo. Y como dicen ahí, tenemos el nido vacío. Y podemos estar felices o tristes por eso. Yo recuerdo, hermanos, que para mí los primeros meses del año, finales del año pasado y primeros meses del año, fue difícil para mi esposa y para mí. Experimentar el nido vacío fue súper difícil. Y podemos estar, como decía, felices o tristes por eso, pero en realidad eso no es lo que importa. Lo que importa, lo que verdaderamente importa, papá, mamá, es que sus hijos puedan recordar que la mejor herencia no es que le demos principalmente los estudios. Eso es buenísimo, pero esa no es la principal herencia que usted le puede dar a sus hijos. La principal herencia es que ellos puedan ver una fe perseverante en usted y en mí. Es que ellos puedan tener el anhelo de servir a Dios. Porque eso es lo que tiene valor eterno. Lo otro es bueno, tiene un valor especial. Y qué bueno que nuestros hijos sean profesionales. Pero ese valor es temporal, hermanos. Ese valor es temporal. Y yo sé que eso es de mucho valor. Y Dios puede usar la profesión de cada uno de ustedes, hijos, para la gloria de Dios. Pero ¿qué hace usted, papá, mamá? Heredando los estudios y que su ejemplo de vida, su fe, no es consistente, no es firme, no es duradera, es tan valiente, que su vida no es consistente como lo que dice Dios en su palabra. ¿De qué vale? ¿De qué vale después tener los hijos con profesiones y viviendo la vida según los principios de este mundo? Yo pregunto, ¿tiene valor eterno? Ahora, no significa que aunque nosotros le demos el ejemplo de fe, ellos vayan a equivocarse en el camino. Pero el punto es este. El punto es que yo pueda decir el día de mañana, dormí tranquilo porque hice la voluntad de Dios. Fui consistente en ser un ejemplo de fe para mis hijos, en decirles que vale la pena servir al Señor. Eso es de valor eterno. Iglesia, que nuestros jóvenes puedan heredar una iglesia de gente con una fe constante y con una perspectiva más global de la misión de Dios. Por eso es que estamos enfocados en esto ahora,
Por eso es que Dios ha puesto en nuestro corazón ver el mundo como mira Dios al mundo. Que no miremos al mundo solo nuestra comunidad o nuestro país, que veamos al mundo como un todo, así como Dios lo mira. Eso es lo que queremos trasladar a la siguiente generación. Pero para eso se requiere de cristianos consistentes, perseverantes en la fe, obedientes a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, recuerda tu herencia espiritual. Inicie por ahí. Recuerda esas personas que te influenciaron en la vida. Sea agradecido y anímate de nuevo a seguir adelante. Y como segundo punto, reavive tu don espiritual. Versículos 6 y 7 dice Pablo: por lo cual te aconsejo, 2 Timoteo capítulo 1, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, a la luz de la herencia espiritual que tienes, Timoteo, no escondas ahora tu luz. Brille, avive el fuego del don de Dios que está en ti, le dice Pablo. No vivas con miedo. Deja que el Espíritu Santo produzca en ti poder, que produzca en ti amor, autocontrol. Es el mismo llamado de Pablo a Timoteo, es el mismo llamado para usted y para mí esta mañana, hermano. Aviva el fuego que hay en ti. La pregunta es: ¿cómo exactamente avivas el fuego del don de Dios? Recuerde esto: cuando Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, avives el fuego del don de Dios, lo que Pablo le está diciendo es: Timoteo, el don que está en ti, que está ahí adentro, el don que está ahí adentro en usted, hermano, aquel día que usted recibió a Cristo, Dios te dio un don. Ese es el don de Dios. Avive el don de Dios que está en ti. Recuerde que este es el don que Dios le dio en el momento de tu salvación. Y el don que le dio Dios a Timoteo probablemente era el don de la enseñanza. Pero todos aquí tenemos un don o dos dones, no sé. No puedo decir si usted tiene uno o dos dones. Lo que sí sé es que Dios puso un don en usted, como lo puso también en mí. Pablo no está diciéndole a Timoteo: encienda el fuego, sino le está diciendo: agita el fuego que ya está dentro de usted. Otra forma de decirlo es: Timoteo, usa tu don, úsalo. Usa tu don, hermano. Usa tu don, hermana. Úsalo. Lo avivas cuando lo usas. Lo avivas cuando lo usas. Sirva al Señor ahora. Involúcrate ahora. Ahora. No mañana. No dentro de un mes. Voy a orar. No, avívalo. Tienes que ser ahora. No es un tema de sentarse y decirle: Señor, avívame, yo quiero servirte, voy a orar, y pasan los meses y ahí estás orando todavía. Avívalo. Todos tenemos un don. Todos tienen un don
de enseñanza, de servicio, todos los dones que están en Romanos capítulo 12 y en Primera de Corintios también. Todos tenemos un don. Sirva al Señor ahora. Dios puso fuego, por decirlo de esta manera, usando este símil, dentro de ti, un don. La pregunta es, ¿lo estás usando? Hermanos, si puedes enseñar, enseña con limpia conciencia. Si puedes ayudar, ayuda con buena rectitud. Si puedes cantar, cante con rectitud de corazón. Si puedes invertir, invierte en las misiones de Dios. Si puedes hablar, proclame el evangelio. Si puedes servir, hazlo con fidelidad. Si puedes liderar, lidera con compromiso, etcétera, etcétera. Todos tenemos don de Dios. Y agregado a ello, también tiene habilidades. Tiene talentos que Dios te ha dado. Talentos es lo que usted hace, o habilidad es lo que usted sabe hacer. No confunda la habilidad con el don, son cosas diferentes. La habilidad es, en el caso mío, que mi habilidad es tomar fotografías. En el caso suyo, en el Jonathan Tames, la habilidad es ser un mecánico, y así sucesivamente. Todos tienen habilidades. Usa esas habilidades también para el Señor. Hace unos meses, cuando iniciamos este proceso de enfoque global, mencioné aquí en un domingo y les dije: hermanos, ponga a su disposición la habilidad que usted tiene ahí en sus manos para el servicio del Señor. Póngalo, hay muchas formas de hacerlo. Dime que de qué manera quisiera usted servir en su comunidad, cómo puede impactar a la comunidad, a sus vecinos. Y aquí usted puede presentarme un proyecto y lo ponemos en ejecución. Ahorita vamos a iniciar un proyecto que el hermano Álvaro Mesén, que tiene la habilidad de ser un buen maestro de matemática, ahora él quiere usar eso para impactar a la comunidad, para traer jóvenes a darle clases de matemáticas. Está usando esa habilidad que Dios le ha dado y quiere ponerla al servicio del Señor. Hermano, pero no te va a quitar clientela, porque aquí se van a dar clases gratis. No te va a quitar clientela. Hermano, yo quiero poner a la disposición este servicio al Señor, esta habilidad. Esto es un ejemplo, nada más. Ese es un pequeño ejemplo. Todos tienen habilidades. Eso aviva la vida espiritual tuya y la mía. Y si tiene habilidades, como decía, y todos las tenemos, pues póngala a la disposición del reino de Dios. Todos pueden hacer algo. Y en la medida que la iglesia Emmanuel se mueva en la dirección de Dios, en la medida que nosotros como iglesia nos movamos en la dirección de Dios, pongamos las manos en el arado y sigamos adelante sin mirar atrás. Ahora es el momento, hermanos, es el momento de agarrar su don, de agarrar su talento, su habilidad y trabajar para el Señor. Porque ¿sabe qué, hermanos? Es la oportunidad que usted tiene en esta vida, para servirle al Señor. Dice el versículo, Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tengo miedo, hermanos. Tengo temor de emprender este proyecto. Tengo temor de poner al servicio de Dios el don y la habilidad que Él me ha dado. Pues Dios lo hará a través de su Espíritu.
Y Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino dice de poder, de amor y dominio propio. En otras palabras, póngale en las manos del Señor y deje que Dios trabaje. Deje a Dios trabajar. Quita todo temor. Tienes el Espíritu de Dios dentro de usted, hermano. Puedes hacer lo que Dios te guía a hacer, porque ya tienes todo lo que necesitas. Tienes el poder del Espíritu Santo, tienes su palabra, tienes la oración. Dios te ha equipado o nos ha equipado con las herramientas necesarias para hacer su trabajo. No digas, Señor, dame fe para hacerlo. Ya la tienes. Ya tienes fe. Como un grano de mostaza. Ya tienes fe. El punto es que la fe ya está en usted. Cuando Cristo entró en su corazón, ya tiene fe. No diga, Señor, dame fe, ya la tienes. Dile al Señor, Señor, muéstrame cómo usarla, que es diferente. Muéstrame, Señor, cómo usar esa fe que tú me has dado para tu gloria y tu honra. Hermanos, recuerde que el miedo al fracaso, siempre el miedo al fracaso proviene del diablo. Él nos susurra y nos dice, no estás calificado para hacer esto. No eres importante. Nos susurra ahí al oído. No puedes. No tienes lo que necesita. Esos pensamientos no vienen de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para hacer la obra de Él. Siempre el enemigo va a poner obstáculos. No hay duda, hermanos. Siempre. Pero tienes al Señor de su lado. Hace unos años, y digo años porque hace unos 4 o 5 años, cuando yo, después de haber asumido la iglesia, siempre tenía el temor a equivocarme. El temor a equivocarme. Pero un día, leyendo la palabra de Dios y viendo este pasaje acá, yo dije, prefiero equivocarme haciendo que no haciendo. Porque cuando muchas veces nosotros nos paralizamos porque tenemos miedo a fracasar, a que las cosas no funcionen, y entonces nos retraímos y nos da ese temor, mejor no. Está buena la idea, me dijeron que la idea es buena, pero qué miedo. Equivócate haciendo, pero no te equivoques no haciendo. Pensando en esto, hermanos, yo quiero decirte que lo que Dios ponga en su mente, en su corazón, con tu habilidad, y quieras poner al servicio de Dios, no crea nunca que yo me vaya a molestar, por decirlo de esta manera, porque la cosa no funcione. No. Como dije hace unos domingos, yo quiero ser un facilitador para la iglesia del Señor, para que todos caminemos, para que todos vayamos en dirección de Dios. Prefiero equivocarme haciendo que no haciendo. Y por último,
Si quieres renovar tu pasión espiritual, recuerda tu herencia espiritual. Reavive ese don que está en usted, hermanos. Pero también resista a ser intimidado. Y esta es una de las motivaciones más grandes que Pablo le da a Timoteo en los versículos del 8 al 12. Pablo del 8 al 12 se centra en esto, a decirle a Timoteo: recuerda, tome ánimo, sea agradecido, avive lo que ya Dios te dio. Pero ahora, Timoteo, tienes que resistir a ser intimidado. Versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences. Después de lo que le ha dicho, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso. A ese que yo sé que es a quien he creído, yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Timoteo, a la luz de tu herencia espiritual, a la luz de los dones que Dios te ha dado, del Espíritu Santo que está dentro de ti, Timoteo, no te intimides o no te avergüences del evangelio de Jesucristo. No te avergüences. Pablo sabía que el evangelio, el plan redentor de Dios, iba a ser rechazado, iba a ser menospreciado por muchos, como hasta hoy lo es. También sabía que era, sin embargo, también sabía que era poder de Dios, el poder activo de Dios para salvar almas y transformar almas. Como decía, en aquel momento de Timoteo, identificarse como cristiano era sumamente peligroso. Y Pablo le está diciendo: Timoteo, no te intimides por eso. No dejes de dar testimonio del Señor Jesucristo. Yo pregunto acá: ¿puedes recordar alguna ocasión en la que usted se ha avergonzado por dar testimonio del evangelio? Hay momentos en que estamos tentados a avergonzarnos de nuestra fe, guardando silencio quizás ahí en el trabajo porque tememos a la burla, tememos también a la oposición, a que las personas empiecen a hacer burla de nosotros, a que vaya a tener esa oposición. Yo creo que todos los que estamos acá, en algún momento de su vida cristiana, se ha intimidado de dar testimonio del evangelio. Pero lo más triste, o la parte más triste de esto, hermanos, es que mientras lo hacemos, en realidad lo que nos estamos avergonzando son de las buenas nuevas que vienen de Dios. Y Pablo le está diciendo a su discípulo: Timoteo, sé que vives tiempos difíciles y vas a pasar días más difíciles, pero si el evangelio tiene que avanzar, no es de avergonzarse de él.
debe dar testimonio de Él. Es por eso que Pablo le dice: participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Es decir, si decides publicar tu fe a alguien que no le va a gustar, vas a encontrar oposición, vas a encontrar burla, vas a tener que pagar con el desprecio. En el caso de Pablo, Pablo lo pagó con la cárcel muchas veces. En el caso de nosotros, vamos a pagarlo con burla y otras cosas. No vamos a pasar lo que Pablo y probablemente Timoteo vivió posteriormente. No vamos a ser los mártires como vivieron muchos la fe cristiana en aquella época. Pero en el fondo, siempre el enemigo usa las formas que él tiene, las artimañas que él tiene, para apaciguar nuestra valentía a dar testimonio del Señor, en su trabajo, en su comunidad, en su familia. Y entonces en el versículo 9 al 12, Pablo explica las razones, o nos dice a nosotros las razones por las cuales debemos ser valientes, debemos ser resueltos, debemos ser decididos a dar testimonio del Señor. Y todo tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire lo que dice los versículos 9 al 12. Aquí en la pantalla dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Hermanos, Dios nos dio un llamamiento santo. Dios nos dio un llamamiento santo y por gracia. Ese llamamiento tiene que ver con el anunciar el evangelio, con proclamar el evangelio. Y después dice Pablo que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dice: el cual quitó la muerte. Una de las razones, dice Pablo, es que la muerte ha sido destruida. Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor, porque tienes un llamamiento santo, un llamamiento por gracia, un privilegio, en otras palabras, de dar testimonio del Señor. Timoteo, no te intimides, porque la muerte ha sido destruida. Y dice: y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¿Qué palabra más importante esta que dice Pablo? Y sacó a la luz la vida. Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad, dice, por el evangelio. ¿Sabe lo que está diciendo? Que cada uno de nosotros ahora somos inmortales a través de Jesucristo. A través de Jesucristo somos inmortales. A través del evangelio que llegó a mi corazón, que llegó a su corazón, la muerte fue destruida. Somos inmortales. Razón suficiente para seguir dando testimonio del Señor. Dice versículo 11: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos cuando vamos a dar el evangelio? Porque nos enfrentamos a una oposición. Por eso Satanás se levanta contra nosotros. Pero sabemos lo que dice Pablo, según lo que dice Pablo aquí, sabemos que Dios cuidará de nosotros hasta el final. Esas son las razones, Timoteo, por las que no debes intimidarte.
Debe ser valiente y decidido. Hermanos, Dios nos dio un llamamiento santo. Nos salvó. Nos escogió. Nos hizo personas eternas para estar con Él por siempre. No te intimides. De testimonio del Señor Jesucristo. Esas son las razones, Timoteo. Iglesia, esas son las mismas razones que debemos seguir cumpliendo para poder seguir cumpliendo el llamado de llevar el Evangelio. Esas son las razones que deben alimentar nuestro ánimo, nuestra creciente fe para seguir llevando el Evangelio hasta lo último de las naciones. Que vamos a enfrentar tiempos difíciles y obstáculos, sí, pero vale la pena. Jesús vale la pena. El Evangelio de la gracia vale la pena. Nosotros no hemos creído fábulas. Hemos creído la verdad de Dios. No hemos creído un mensaje positivo. Creemos la Biblia. La muerte misma, como dice aquí el pasaje, ha sido abolida por nuestro Señor. Y aunque muramos, no nos quedamos muertos, porque un día nuestros cuerpos despertarán en la resurrección venidera. Espiritualmente somos inmortales, porque la muerte para nosotros es como volver a casa. Yo estaba el domingo pasado en el funeral de nuestro hermano Claudio, predicando, y yo decía esto, hermanos: ya él está cantando al Señor su famosa canción, aplaudiéndole al Señor sin ninguna discapacidad, mirándolo cara a cara. Estas verdades que Pablo dice aquí, ¿sabes?, deben transformar nuestra visión de vida. Claudio decía: los árboles del campo aplaudirán dando gloria a Dios. Decía: hay un poder que consume dentro de mí, decía la canción de Claudio. Yo decía: ya hoy él está dándole gloria a Dios cara a cara. Piensen, hermanos, pensemos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar por dar testimonio del Señor? Pensemos lo peor. Nos pueden matar. ¿Qué pasa entonces? Vamos al cielo. Vamos a casa. Ganamos. Siempre ganamos. Siempre ganamos. Este es el argumento de Pablo, que Pablo tenía para su vida y para nosotros, para que nos motive. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual que es muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué preocuparnos por el sufrimiento o incluso por la misma muerte? ¿Cuál es el gran problema?
Si morimos, estaremos con el Señor para siempre en el cielo. Por lo tanto, iglesia, abracemos la misión de Dios. Hagamos lo posible para que el evangelio sea oído en todo lugar. Aunque tengamos que enfrentar obstáculos, aunque tengamos que enfrentar pérdida, aunque tengamos que pasar sufrimientos, aunque tengamos que pasar momentos y circunstancias dolorosas en la vida, abracemos la misión de Dios, porque Él vale la pena. El ministerio y el sufrimiento van siempre de la mano, nunca se van a separar. Servir a Dios no significa que usted no vaya a recibir pruebas, obstáculos o sufrimiento. Como les he dicho, van de la mano. Todo creyente puede hablar del evangelio sin miedo, porque es salvo, es escogido de Dios y está protegido por Dios. Nada puede tocarlo, aparte del plan de Dios, por supuesto. Incluso en la oscuridad de una cárcel romana bajo la sentencia de muerte, sabiendo que sus días estaban contados, Pablo tenía ahí paz, seguridad, confianza y una audacia tremenda para seguir predicando el evangelio sin intimidarse. Por eso él llega a una conclusión final en el versículo 12. Porque yo sé a quién he creído. Es como si estuviera diciendo: conozco a la persona en cuyas manos estoy. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuestra única seguridad es el Señor. Hermanos, hermanas, no cambie tus creencias por nadie ni por nada. No te intimides de dar testimonio de tu fe. La verdad es que todo lo que podamos perder en esta vida por seguir a Cristo será restaurado en la vida venidera. Y ninguno que confíe, ningún creyente que confíe su vida a Dios y que confíe en las promesas de Dios va a ser avergonzado cuando estemos en la presencia del Señor. No te intimides. Si vamos a dejar una marca para Dios en esta generación, hermanos, recuerda tu herencia espiritual. Somos cristianos porque alguien nos influyó para venir a Cristo. Hemos sido bendecidos por la fe. Hemos sido bendecidos por la constancia de personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Si vamos a dejar una marca, reaviva tu don espiritual. Usa tus dones hoy, ahora. Sirva al Señor. Involúcrate ahora. Si vamos a dejar una marca, resista a ser intimidado. Resista a ser intimidado. Cuando consideramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Cristo ha provisto para nosotros y el Espíritu Santo que vive entre nosotros, no hay excusa. No hay excusa para el compromiso cristiano de poder servirle a Él. No hay excusa. Estos son grandes días, hermanos, para que nosotros juntos sirvamos al Rey. Tal vez vivamos cuando el Señor venga, puede ser. Pero qué bendición sería si el Señor viene por nosotros, que nos encuentre cumpliendo la tarea que nos encomendó. ¿No sería de gran bendición para la iglesia, para usted, para mí, para nuestras familias? Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo sé que todos, Señor, acá
Pasamos tiempos siempre difíciles, siempre pasamos apatía espiritual, pero yo te doy gracias, Señor, porque esta mañana yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ha, Señor, levantado, Señor, para poder entender que vivir para ti vale la pena, que morir aún para ti vale la pena. Señor, avívanos, Señor. Empiece, Señor, trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones para que seamos verdaderamente agradecidos por todas aquellas personas, Señor, que tú has puesto en el camino para influenciarnos, para trasladarnos esa estafeta de fe, de constancia y de perseverancia. Pero también, Señor, aviva el don tuyo que tú has puesto en nosotros. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Que cada uno de los que estamos acá entonces tengamos la disposición, Señor, a ser ministrados por ti y por el poder de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Pero también, Señor, que eso nos mueva a ser una congregación, Señor, que sea intencionalmente misional. Misional en el sentido, Señor, de dar testimonio de ti fuera de estas cuatro paredes, donde tú nos lleves, donde tú nos pongas. Que no nos intimidemos, Señor, por la oposición, por la burla, Señor. Que podamos recordar, Señor, que el Evangelio de la gracia vale la pena, Señor. Que podamos considerar todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros a través de Jesucristo. Señor, sé que viviremos y pasaremos tiempos difíciles, pero tú vale la pena, Señor Jesús. Motiva a tu iglesia, motiva a cada corazón acá presente esta mañana, y que la palabra tuya esta mañana haya, Señor, animado y motivado nuestras vidas para poder, Señor, ir en la dirección que tú quieres que nosotros vayamos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, recordarles el arroz con pollo que está a la venta allá. Recordarles también para todos los matrimonios allá al frente, afuera, hay una mesa para que usted pueda poder inscribirse. Tienen que darnos unos 10, 15 minutos para el arroz porque